En esta primera reunión de nuestro gran partido, Alianza Republicana Nacionalista. 1981. El Salvador fue testigo del nacimiento de un nuevo partido político que buscaba dar voz a los ideales conservadores y fomentar el progreso de un país en ese momento golpeado por la guerra civil. ¡Salgan, salgan! ¡Rápido! Pero fue hasta 1989 que el partido Arena logra la presidencia, venciendo al Partido Demócrata Cristiano. Un elemento clave para el ascenso de Arena al poder es que la democracia cristiana había fracasado en los diálogos y negociaciones con la insurgencia. Obviamente la democracia cristiana no tenía el poder suficiente como para enrumbar las negociaciones de paz. Arenas sí lo tenía hasta cierto punto, y entonces la promesa de lograr la paz fue justamente un elemento clave en la victoria de Arena, amén de que al ser un partido que para entonces ya tenía una representación importante del capital, pues entonces también Arena prometía no solamente lograr la paz, sino trabajar en la recuperación de la economía del país, que obviamente estaba muy maltrecha por más de una década de guerra civil. El momento cúspide en la historia del partido se logró tras llegar a la presidencia y concretar la firma de la paz en 1992. Con una serie de medidas económicas neoliberales que incluyeron la dolarización y privatización, además de un trabajo de reconstrucción en periodo posguerra, el partido Arena logró mantenerse 20 años en el poder. Después del periodo del presidente Alfredo Cristiani, le sucedieron Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Elías Antonio Saca. Fue en el año 2009 que la población salvadoreña decidió dar un giro al panorama político del país. Señor Mauricio Funes, electo por el pueblo salvadoreño para el cargo de presidente constitucional. El FMLN ganó la presidencia, sin embargo, Arena pasó a conformar entonces la primera fuerza de oposición en la Asamblea Legislativa. El desgaste de 4 gobiernos se hizo evidente por diferentes razones. Mire, hay un elemento que es importante, es que al final de cuentas en los partidos también hay disputas internas, ¿no? Y esas disputas internas en Arena se hicieron más evidentes en sus últimos 2 gobiernos. Venía un candidato que tenía bastante popularidad, precisamente por su trabajo en medios de comunicación. Mauricio Funes era muy conocido por la población y la población le dio ese respaldo al FMLN porque evidentemente quería cambio. Perder las elecciones presidenciales de 2009 marcó el inicio de una etapa de cambios para el partido político que hicieron más evidente el desgaste, las disputas internas y acusaciones de corrupción de varios de sus principales dirigentes. Para 2019 empezó a conformarse un nuevo escenario político con la llegada al poder de Nayib Bukele, bajo una bandera transitoria, con una candidatura que se distanciaba de los partidos tradicionales y que erosionaba el bipartidismo que se mantuvo durante los últimos 30 años. Yo creo que la llegada al poder del presidente Nayib Bukele significó un cambio total del esquema. Realmente se cerró la página de los acuerdos de paz. Terminamos aquel esquema. Fíjese que los acuerdos de paz fueron significativos en la medida en que políticamente significó un empate. No hubo un ganador y ese empate
lo fuimos viendo en los siguientes 30 años, ese esquema bipartidista se rompe con la llegada de Nayib Bukele, y ahí nos planteábamos, bueno, ¿qué significa esto? Significa que ya la gente rechazó al FMLN, rechazó a Arena, lo cual fue evidente, pero el rechazo, la pregunta era, el rechazo es de tal significado que habrá que limpiar la mesa y quizás crear nuevas alternativas de derechas y de izquierdas, nueva forma de pensamiento. Nuevas Ideas es un partido nuevo, pero con mucha experiencia política. ¿Por qué con mucha experiencia política? Porque muchos de los que hoy son dirigentes, militantes de Nuevas Ideas, en realidad era gente que hizo colmillo político con Arena y con el FMLN. Entonces tienen mucho conocimiento de la política, sí, pero también tienen mucho conocimiento de las mañas, de las malas prácticas. Los años posteriores, el partido político ha sido golpeado por investigaciones y condenas que involucran directamente a 3 expresidentes. Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador. A finales de 2013, la Fiscalía General de la República inicia la investigación para develar los supuestos nexos entre Francisco Flores y un caso de peculado y negociaciones ilícitas en el que se relacionaba la empresa italiana Enel y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa. También se investigó el desvío de fondos donados por la Embajada de Taiwán para los terremotos de 2001. En mayo de 2014, la Fiscalía lo acusa formalmente de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a la autoridad. Además, solicitó la orden de captura contra el exfuncionario. El 5 de septiembre de 2014, Francisco Flores se presentó voluntariamente a los tribunales de San Salvador en compañía de sus abogados. Se decretó arresto domiciliario mientras continuaban las investigaciones. Repito lo que he dicho, me he presentado de forma voluntaria en este juzgado por respeto a la ley. En septiembre de 2014, Francisco Flores fue trasladado a Bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, luego de que la Cámara Primero de lo Penal revocara su arresto domiciliario. Tras varios quebrantos de salud que le hicieron permanecer en un centro hospitalario, el 30 de enero de 2016, el expresidente Flores falleció a causa de un accidente cerebrovascular isquémico. En octubre de 2016, el expresidente Elías Antonio Saca fue acusado de los delitos de peculado, asociaciones ilícitas y lavado de dinero. Él, junto a exfuncionarios de su administración y otros empleados de Casa Presidencial, fueron detenidos y presentados ante la justicia. En enero de 2017, se convirtió en el primer expresidente en ser enviado al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, señalado por desviar más de $300 millones de fondos de Casa Presidencial a cuentas personales. Actualmente, cumple una condena de 10 años de prisión. El expresidente Alfredo Cristiani actualmente está siendo investigado por la Fiscalía General de la República, acusado de ser uno de los presuntos responsables del asesinato de 6 jesuitas, hecho ocurrido durante su mandato presidencial. En junio de 2023, por orden de la Fiscalía General de la República, fueron allanadas todas las propiedades y cuentas bancarias relacionadas con Alfredo Cristiani. Nayib Bukele, actual presidente de la República al frente del partido Nuevas Ideas, que también se constituye como principal fuerza política en la Asamblea Legislativa, participará en las próximas elecciones para la reelección. Los partidos Arena y FMLN son los principales contendientes. En las próximas elecciones presidenciales,
El partido Arena le apuesta a un candidato nuevo en la política, empresario, y que además conoce de primera mano las dificultades que enfrentan los salvadoreños que viven fuera de nuestras fronteras. Joel Humberto Sánchez Maldonado es un empresario salvadoreño originario de Cojutepeque, radicado en Estados Unidos, donde fundó una empresa de limpieza y desde donde ha adquirido un vasto conocimiento en el tema migratorio. ¿Cuáles fueron los principales factores que lo motivaron a participar bajo la bandera del partido Arena como candidato a la presidencia? Como parte de la sociedad civil, tuve la oportunidad de ser postulado a la candidatura de la presidencia de El Salvador, y fue a través del partido Arena que se retoma la candidatura. Y no hay que olvidar que en nuestro país, El Salvador, se requiere un partido político para aspirar a una candidatura presidencial, o bien sea a cualquiera de servicio público. Así que es de la manera como llego, de la sociedad civil, retoma el partido Arena mi candidatura y me postulan. ¿Cuáles son sus principales propuestas de llegar a la presidencia? Sin duda, la economía es la mayor apuesta que debemos darle a nuestro país. Hoy por hoy tenemos grandes retos en materia de endeudamiento, en materia de falta de oportunidades, en materia de desarrollo. No hay inversión. Necesitamos generar inversión para poder tener empleo para nuestros ciudadanos. A través de ello vamos a ir erradicando poco a poco la pobreza, porque tenemos un país de gente muy trabajadora, un país que siempre busca la prosperidad, pero si no tenemos oportunidades, obviamente nos vemos sesgados a buscar ese gran anhelo y ese gran deseo de nuestra felicidad. ¿Cuál es su propuesta en cuanto a la seguridad pública, que sin duda alguna ha sido uno de los principales temas de preocupación para los salvadoreños? Como bien se dice, la seguridad es parte de la responsabilidad gubernamental. Esto conlleva a que se generen políticas públicas acertadas donde pueda establecerse el mantenimiento permanente de la seguridad de sus ciudadanos. Y no hay que olvidar que la seguridad no solamente se limita al crimen organizado, que no moleste a nuestros ciudadanos, que no pongan en riesgo, obviamente, su desarrollo y su movilidad. Pero también hay que hablar de la seguridad alimentaria, también hay que hablar de la seguridad en la educación, también es importante la seguridad en la salud. Todos estos aspectos son extremadamente necesarios para que un pueblo pueda desarrollarse. Así es que dentro de nuestro plan integral de seguridad vamos a ver todos los ejes que componen la verdadera seguridad para el pueblo salvadoreño. Desde la oposición se ha criticado mucho algunas de las medidas que se han tomado o que ha tomado el gobierno actual para controlar el grave problema de la delincuencia y en especial el problema de las pandillas. Me gustaría saber, en el caso de ganar la presidencia, ¿usted va a mantener el régimen de excepción? Es importante mantener a los ciudadanos conviviendo en paz, pero sobre todo sin zozobra de salir a la calle y encontrarse con que puede tener algún tipo de incidente que arriesgue su vida, su integridad. Es importante crear leyes permanentes que puedan proteger a nuestros ciudadanos. El régimen de excepción, como su bien nombre lo dice, es excepcional, es temporal, pero hoy por hoy no contamos con una ley que sea permanente, una ley que pueda proteger a todos los ciudadanos, pero sobre todo sus derechos civiles. Debemos mantener un buen criterio dentro de nuestro apego y respeto al derecho de cada uno de los ciudadanos y crear esas leyes que tanto necesitamos. De acuerdo a datos estadísticos, son más de 75,000 personas las que han sido detenidas relacionadas con el fenómeno de las pandillas en el territorio salvadoreño, y esto
bajo la figura de agrupaciones ilícitas. ¿Cuáles son las acciones que usted tomaría con respecto a estas personas que hoy por hoy se mantienen detenidas? Es bien importante, como se mencionaba, la seguridad para todos los ciudadanos, pero también es importante que las leyes funcionen, que los ciudadanos buenos, los ciudadanos trabajadores, no seamos agraviados con este tipo de regímenes que lo único que hacen es crear más desesperanza y zozobra a muchos hogares de gente que es injustamente encarcelado. Por eso, en mi gobierno, vamos a crear, junto con la Asamblea Legislativa, la ley perfecta para mantener a los criminales fuera de nuestras calles, encarcelados, pagando con condenas fuertes por sus delitos. Pero vamos a proteger a todos los ciudadanos inocentes para que puedan tener una vida libre como debe de ser. Usted mencionaba que una de las principales preocupaciones de los salvadoreños es la situación económica que vivimos actualmente en el país. ¿Cuáles son sus principales propuestas en esa materia? Es correcto, la economía es el eje con el que arrancaremos en nuestro gobierno, porque sin duda generar empleos y erradicar la pobreza será una de las grandes apuestas en mi gobierno. Quiero decirles que para ello necesitamos contar con un país que respete la ley, el apego a derecho, que las empresas, tanto nacionales como internacionales, que deciden invertir en nuestro país, puedan tener esa certeza jurídica de que no van a ser expropiados, que no van a ser agraviados por el gobierno. En ese sentido, vamos a trabajar dentro del contexto de gobernabilidad constitucional, donde se respete la ley, donde se respeten las inversiones, para que esas grandes empresas generen empleo y que los salvadoreños podamos salir adelante, podamos tener acceso a una vivienda digna, podamos tener acceso a una educación de alta gama, tecnificada, una educación que nos permita ser competitivos a nivel global y obviamente nuestra salud, que vayamos a los hospitales y que tengamos medicamentos en cada uno de los recintos, porque es muy penoso llegar enfermo y no encontrar ni tan siquiera medicamento o con infraestructura que no son necesariamente buenas para la atención a los derechohabientes. Presente, presente, por la patria. Libertad se escribe con sangre, trabajo con el sudor. Unamos sudor y sangre, pero primero El Salvador. El voto de salvadoreños en el exterior podría ser significativo en las próximas elecciones. El Plan General de Elecciones 2024 contempla incluir 81 centros de votación en el exterior, la mayoría en los Estados Unidos. Solo en el país norteamericano, 668.253 personas tienen documento único de identidad válido para ejercer el sufragio. ¿Cómo se ve El Salvador para los salvadoreños que viven en los Estados Unidos? Existen ese marketing político donde se exacerban las grandes obras que otros gobiernos amigos han hecho en nuestro país. Sin embargo, los salvadoreños que vivimos aquí, los de a pie, los que día a día caminamos a través de nuestro territorio nacional, podemos mirar la gran necesidad que existe en cada una de las municipalidades. Entendamos, hay muchas calles que requieren asistencia inmediata. Hay muchos municipios sin agua, tienen problemas con sus iluminarias, no tienen asilos para sus ancianos. En fin, hay una necesidad muy grande de poder devolver los municipios a su estado original, 262 municipios que ahora son distritos y que también requieren de sus fondos, del FODES, para poder funcionar y llevar esa asistencia inmediata a cada uno de sus ciudadanos. ¿Cómo lo van a hacer? A través de nuestro apoyo al llegar a la presidencia. Vamos a volver a instalar los municipios y vamos a darles el FODES a un 12% para que puedan
generar junto al gobierno central esos programas sociales que tanto se requieren. Asistencia al adulto mayor, asistencia a las mujeres, asistencia a esos niños que requieren guarderías cuando sus mamás van a trabajar, asistencia a los niños que van a la escuela a través de programas sociales como útiles escolares, uniforme, alimentos, etc. Hay mucho por hacer y ahí es donde estoy comprometido. ¿Se ha logrado alcanzar el máximo de inversión por parte de los salvadoreños que hoy por hoy viven en el exterior o todavía es posible, a su juicio, incentivarlo más? Creo que hay mucha oportunidad para que nuestros hermanos lejanos puedan regresar a su país y ser exitosos dentro de nuestro territorio salvadoreño. Como bien se sabe, somos una comunidad de emprendedores, somos gente que día a día nos gusta buscar siempre el progreso. Por eso es la lucha de salir cuando no miramos las oportunidades en nuestro país y salir a otros países a buscarlas. Y creo que hoy es el momento. Si se establecen las condiciones, estaremos viendo grandes empresarios salvadoreños regresando a nuestro país, invirtiendo con esa seguridad jurídica, teniendo la fe y la confianza de que nuestro gobierno apoyará todos los incentivos necesarios para que ellos puedan establecer sus empresas, apoyándolos con préstamos, ayudándoles con excepciones tributarias. Hay mucho por hacer. Ellos saben que regresar a nuestra patria es el anhelo que todos tenemos. Las encuestas hasta hoy no favorecen al partido Arena. Incluso hay analistas que advierten que el partido podría desaparecer. ¿Cuál es su lectura de lo que hoy por hoy dicen las encuestas? Las encuestas sin duda son fotografías del momento. Y pues El Salvador está viviendo una metamorfosis política donde el día a día hay mucha interacción en las redes sociales, hay opiniones encontradas, pero sin duda el Partido Arena es un partido que ha estado por muchos años en la mira del pueblo salvadoreño. Es un partido con principios, con valores, y ahora con nuestra Arena renovada estamos listos para ganar la presidencia de la República el 4 de febrero del 2024. De acuerdo a todas las encuestas de opinión, las próximas elecciones presidenciales se definirían en primera vuelta por un margen bastante alto para la fórmula de Nuevas Ideas. La fórmula del Partido Arena se ubicaría en segunda o tercera posición, muy por debajo del partido ganador. Investigadores y expertos en estudios de opinión dan lectura a los resultados de las últimas encuestas. Bueno, considerando las encuestas nuestras de agosto y la reciente de la UCA, del YUDOP, más el análisis de sentimiento que hemos venido realizando, el panorama es poco esperanzador, con datos muy bajos, que no superan el 10% de las intenciones de votos, a veces 4, a veces 6, de tal forma que con las nuevas configuraciones o la fórmula de Hunt, probablemente muchos partidos, la mayoría de los pequeños desaparezcan y los partidos más grandes de oposición están al filo de supervivencia. Y pudiéramos estar en presencia de que algunos partidos políticos pudieran desaparecer en la próxima votación. Eso porque la misma gente lo decide así, y además porque las condiciones, las reglas ahora han cambiado, las reglas de votación han cambiado, y por lo tanto eso se mueve el piso político, y eso nos crea una incertidumbre, y vamos a esperar a ver qué pasa. Alianza Republicana Nacionalista del Salvador. Presente.
De hecho, el Partido Arena se está llenando de nuevos rostros. ¿Cree que existe la posibilidad de que veamos un resurgir de Alianza Republicana Nacionalista? Lo más importante es que el Partido Arena está poniendo gente joven, gente que está teniendo el alto grado de conciencia para participar dentro del quehacer político de nuestro país. Es histórico hoy en día ver cómo más y más jóvenes se suman al proyecto político del Partido Arena, porque miran que hay una necesidad de poner esa interacción de conocimiento y de compromiso para el servicio de nuestra patria. Es importante recalcar que esta nueva recomposición del partido, llenándose de sangre fresca, de ciudadanos que están listos para dar todo lo mejor de ellos tienen a nuestro pueblo salvadoreño, nos hará llegar al triunfo, pero sobre todo a establecer este gran partido que renace. ¿Cuál es su postura respecto a la reelección presidencial? Todos entendemos que nuestro país, El Salvador, se rige bajo una constitución y entendemos que un país que es una república debe de tener una división de poderes. Es importante respetarlos, es importante entender que cada uno de los aspectos que marca nuestra Constitución deben respetarse, y cuando tenemos una candidatura que a fuerza está implementándose dentro de un proceso de elecciones cuando en nuestro país no existe la reelección, pues obviamente es una candidatura ilegal. Pero nosotros, los ciudadanos que tenemos el derecho a participar de manera legal bajo las normas constitutivas, estamos listos para arrebatar el poder en las próximas elecciones de manera democrática en el 4 de febrero del 2024. El presidente de la República necesita del apoyo del primer órgano del Estado para llevar a cabo su plataforma política. La conjugación de fuerzas en la Asamblea Legislativa también será decisiva para el próximo gobierno. Con una planilla prácticamente renovada, el Partido Arena competirá para ganar la mayor cantidad de escaños en la nueva configuración de la Asamblea Legislativa. De los 60 cupos disponibles, el Instituto Político le apuesta a obtener la misma cantidad actual de diputados. El principal propósito, mantenerse como una oposición que logre equilibrar fuerzas. Tenemos una expectativa de mantener los escaños que se tienen en este momento, de 10 a 14 diputados. Se está trabajando para eso y quizás para lograr un poco más, pero va a depender ya de la decisión que se está haciendo. Sabemos de que la cuestión, las limitantes que tenemos económica, pero estamos haciendo trabajo de hormiga, acercándonos a la gente, haciendo un plan de concientización de qué es lo que ha estado pasando en la Asamblea Legislativa. Que se pueda tener una Asamblea General o una Asamblea Legislativa que sea equilibrada, eso es lo más importante, que tenga la representación de todas las voces de nuestro país para poder generar los mayores consensos posibles y sobre todo pues para trabajar en unidad y poder resolver la problemática de los salvadoreños. La oferta en materia de propuestas se basa, según los candidatos, en las principales necesidades de la población salvadoreña. Siempre vamos a ver el tema de la canasta básica y ver cómo podemos apoyar a las familias salvadoreñas. No solamente la canasta básica, sino que también la gasolina. Todo lo que tenga el tema económico es algo que nosotros queremos trabajar porque sabemos que ese es el problema que más aquejan los salvadoreños ahorita. La propuesta que nosotros tenemos como partido viene justamente a resolver la problemática que tienen todos los salvadoreños hoy por hoy. Estamos viendo cómo la cuestión económica es el principal problema que tienen los salvadoreños, el hecho de que el día a día o el costo de la vida está cada vez más alto, el precio de la canasta básica hemos visto que ha tenido un aumento en un porcentaje mucho mayor a años anteriores. También vemos cómo a los salvadoreños les cuesta llegar a final de mes
y poder saldar todas las cuentas que tienen sus hogares. Entonces la primera apuesta que nosotros le hacemos es en el sentido económico. Pero en el sentido económico, ¿en qué sentido? En el que nosotros tenemos que generar las condiciones de país para que se pueda generar y fomentar la inversión tanto nacional como extranjera. Pero para eso hay un factor fundamental, que es el de la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica implica que el gobierno no cambie las reglas del juego constantemente o que no viole nuestro Estado de Derecho o nuestras leyes. Nuestra estrategia es la de a pie, trabajo de hormiga, acercamiento con la gente y concientización, que muchas veces solamente necesitamos comenzar a platicar con ellos para que el mismo salvadoreño de a pie nos da la solución, en el sentido de que ellos están conscientes que sí se necesita tener un equilibrio en la Asamblea Legislativa. El panorama actual, según las encuestas, refleja que Nuevas Ideas obtendría la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa en el próximo proceso electoral. El partido tricolor alcanzaría un espacio mínimo en el primer órgano del Estado. La casa encuestadora de la Universidad Francisco Gavidia asegura que, de acuerdo al método de Hunt, que por primera vez será implementado, Nuevas Ideas obtendría 58 de los 60 escaños. Uno de los 2 espacios restantes sería para el partido Arena y el otro para el FMLN. Conscientes de las dificultades que suponen el nuevo sistema en el proceso electoral, diputados del partido Arena plantean una estrategia de trabajo territorial. La única carta que tiene Arena que no se ha medido fuerte es Milagro Navas en la Libertad Este, que se va a disputar con Michelle Sol, y ahí obviamente Milagro Navas tiene un gran caudal de votos en Antiguo Cujatlán, pero habrá que ver qué pasa en Zaragoza, en San José Villanueva, en Huizúcar. No está claro el panorama, pero es la principal carta política que tiene, y bueno, dependerá en gran medida su futuro de este liderazgo local, pero para sobrevivir como partido necesita colocar al menos un diputado. Ellos hicieron un cambio de fórmula y una disminución de diputados por el mismo fin de poder tener ellos una mayoría dentro de la Asamblea. Nosotros estamos trabajando dentro de nuestros departamentos, cada quien en el departamento que representa, luchando, trabajando, buscando lo mejor para los salvadoreños. Y yo creo que más que proyecciones es que las personas se fijen en quienes quieren elegir. La Asamblea Legislativa es una institución donde debe de haber balances, donde deben de haber pesos y contrapesos. Y claro que es importante que un gobierno tenga, valga la redundancia, su gobernabilidad. Sin embargo, ahí es donde se dan los abusos, donde se trata de hacer únicamente lo que se dice por parte del gobierno, y a veces no son las mejores decisiones para el país. Entonces, por eso es importante que existan diversas voces dentro de la Asamblea Legislativa para que sean ellos los que apoyen y señalen también aquellas cosas que no se están haciendo bien. Pueblo salvadoreño, está en ti el poder de elegir, está en ti el que puedas hacer cambiar los destinos de nuestra gran nación. El Salvador requiere de tu compromiso. El Salvador te dice, como ciudadano tienes derechos y responsabilidades, y tu voto es uno de ellos. El arma más poderosa de los hombres libres es el voto, y esa la tenemos los que somos nacionalistas, los que de corazón amamos nuestra tierra. Porque no hay nada más grande para un buen salvadoreño que saber luchar y defender a su patria, democráticamente. El próximo 4 de febrero los salvadoreños tienen en sus manos la decisión del rumbo político del país. Eso incluye el futuro del Instituto Político de Alianza Republicana Nacionalista Arena, con más de 40 años de existencia. El partido Alianza Republicana Nacionalista será recordado como el partido político cuyo gobierno logró la paz después de 12 años de guerra civil en El Salvador.
Tras 20 años en el poder y 10 como primer partido de oposición, a las puertas de un nuevo proceso electoral, hay voces que hablan de la posible desaparición de Arena.